acto seguido, pues presenta un saludo que en este caso es una combinación de el saludo griego y el saludo hebreo, porque los griegos solían utilizar la palabra gracia y los hebreos la palabra shalom, que significa paz. Y exactamente es lo que dice el versículo 2, si queréis por favor leerlo. Gracias y paz a vosotros de parte de Dios nuestro y Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Dos bendiciones aunadas en forma de saludos, recogiendo dos culturas y representando lo que Dios Padre y su Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, imparten a toda la humanidad. Y es evidente que el término gracia es algo que es muy familiar para nosotros, pero tristemente a veces se nombra mucho la gracia, pero no se llega a entender lo que realmente significa. O se puede entender, pero luego hay ciertas contradicciones, porque desde la gracia muchas veces se caen los legalismos. Y esto es algo que tenemos que tener como muy claro. ¿Qué es la gracia? La gracia significa que Dios ha tomado una iniciativa en la salvación. No la hemos escogido nosotros a Él. Él es el que nos ha escogido a nosotros, como luego va a presentar el apóstol. Pero no solamente ha sido la iniciativa la de Dios, sino la continuidad siempre es la de Dios. No hay nada de mérito en el hombre, no hay ningún tipo de merecimiento. Gracia y mérito son dos cosas antagónicas. Decir he merecido la gracia, ese es el absurdo más grande que se puede. La gracia es una dádiva divina que todo tiene una razón, el puro afecto de su voluntad, esa soberanía de la que antes hablábamos. No es algo que Dios ve algo especial en nosotros y por eso nos imparte, ¿no? Entonces nos daría una recompensa, pero no gracia. La gracia es ese término paz. El Cristo resucitado, cuando se presenta a los suyos, no solamente es que era el saludo hebreo, shalom, paz, sino que les da una herencia. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da, se trata de mi paz. Es esa paz que está por encima de todo, es esa paz de Dios que no hay que confundir con la paz con Dios. La paz con Dios significa que mis pecados han sido perdonados, que tengo vida eterna, pero la paz de Dios es otra cosa. La paz de Dios es aquella que empieza a reinar en nuestra vida y que nos hace, como ya he señalado, no voy a volver a repetir, tener paz con nosotros mismos. Se desechan los temores, la fe viene a sustituir el temor y paz con todos los demás. Así que es un saludo breve, pero intenso, el que el apóstol hace a continuación de haberse presentado y haber mencionado a sus destinatarios. Así es que decimos, y tras el saludo el apóstol comienza el desarrollo doctrinal que la carta contiene, mediante la presentación de propósito del autor divino. Hemos hablado hasta aquí del saludo del autor humano, pero lo importante comienza ahora, es el propósito del autor divino. Bueno, entender bien lo que acabo de decir, lo importante de la palabra de Dios es la tilde, la coma, todo absolutamente, pero me quiero referir que la doctrina que tiene la carta a los Efesios es a partir de este momento que comienza presentando el plan del Padre y comienza con una doxología
es pues una alabanza. Lo propio de quien está delante de Dios es conducirse en alabanza, en adoración. Y así el versículo 3, si queréis por favor leerlo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Veis? A ellos les ha deseado gracia y paz, pero inmediatamente surge la doxología. Bendito sea el Dios y Padre. Es un corazón que rebosa. Es un corazón que necesariamente, pero diríamos, bueno, estaba en una situación un poco especial. Estaba encarcelado. Parece que no es la situación más propicia para estar con esa exuberancia espiritual. Pero es evidente que cuando realmente nuestra armonía con Dios es la debida, no son las circunstancias las que mandan en absoluto. Al contrario, para el apóstol, aquel tiempo de encarcelamiento es evidente que sirvió para profundizar en el conocimiento de Dios, para realmente practicar la adoración, vivir la alabanza en una forma más continuada y de esta forma enriquecerse en su vida personal. Muchas veces somos quejumbrosos, nos aprieta el zapato un poquito y ya estamos. Pero sabéis que lo que la palabra del Señor nos quiere mostrar es que nuestros aprisionamientos, entre comillas, y nuestros retrasos son venidos de la mano del Señor y tienen un propósito bendito. Nunca se crece más que cuando con la actitud auténtica se está pasando por una prueba. Nunca se aprende más, porque se ve la mano de Dios, porque se conoce profundamente a Dios. No tendríamos estas cartas que he mencionado que fueron escritas en la prisión en esta ocasión, Colosenses, Efesios, y tampoco tendríamos Filemón, porque evidentemente Pablo no habría conocido a Onésimo y por tanto, pero como Dios sabe llevar los hilos de la providencia y todo lo que acaece, sin ni un solo cabello de nuestra cabeza cae sin el permiso de Dios. Cuando Dios nos mete en una situación dada, tengamos la plena seguridad que por poco que nos guste aquello, tiene un propósito de crecimiento, de bendición, de prosperidad. Así que demos gracias al Señor siempre por todo y nunca dejemos de adorar. En lugar de quejarnos, lo dirá el apóstol en otra de sus cartas, dad gracias al Señor en todo. Porque cuando adoramos, cada vez nos acercamos o nos introducimos más profundamente. Esto es lo que viene a decir la Escritura cuando dice de que es preciso que a través de pruebas y de tribulaciones entremos en el reino de Dios. La figura, la frase, lo que está presentando es que cuando vienen dificultades y problemas, no es que por eso entramos en el reino de Dios, no, sino que por eso penetramos más profundamente en el conocimiento, en la experiencia, en el enriquecimiento de lo que ese reino entraña. Ya hemos entrado en el reino. Y cuando viene la dificultad, vemos en la práctica lo que la dificultad puede traernos. Es un mensajero de crecimiento, es un mensajero de prosperidad, es un mensajero de bendición. Así que hemos hablado ya de la doxología
vamos a mirar la elección del Padre primeramente en el hecho de una declaración que así tenemos. Así es que hemos leído hasta el versículo 3. Vamos ahora a leer los versículos del 4 al 6. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es decir, en realidad estos tres versículos merecerían un tratamiento palabra por palabra, pero obviamente ese no es el propósito, debido a que de factor tiempo hay que tenerlo en cuenta, sino ver los grandes rasgos que aquí tenemos. La gran bendición, la elección, digo la gran bendición porque ha sido Dios el que ha escogido. Según nos escogió en Él, fue Dios el que escogió, no fuimos nosotros. ¿Y cuándo lo hizo? En la eternidad. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Todo esto nos da una serie de garantías, una seguridad absoluta. Hay muchos creyentes que andan siempre temerosos. Por eso yo decía antes que a veces se habla de gracia sin realmente entender lo que es la gracia. La gracia es una seguridad absoluta. Creer que un cristiano puede perder la vida eterna, alguien que ha nacido de nuevo, cuidado. Si alguien es un creyente en el sentido de para la iglesia se ha bautizado inclusive, pero no ha nacido de nuevo, realmente no es un cristiano, es un religioso, es una persona religiosa, no tiene la vida. Ahora, aquel que ha nacido de nuevo, ese tiene una seguridad absoluta, porque ese nuevo nacimiento ha venido determinado por algo que sucedió en la eternidad. Fue Dios el que determinó que su Hijo Jesús muriera en el tiempo, cuando llegara el momento, a fin de que esa persona que Él escogió pudiera ser salva. Así es que lo que sucedió en la eternidad nosotros no lo podemos alterar en el tiempo. En el tiempo solamente hay algo que es inconmovible, inalterable, es el hecho de la cruz de Cristo. Es lo único que tiene una solidez. Pero hay muchos cristianos que andan equivocados, pensando que tienen que ganarse la salvación. Son salvos, pero claro, es que tengo que vivir de una determinada manera. Cuidado, que yo no estoy diciendo todo lo contrario, que se pueda vivir como a uno le dé la gana. Todo lo contrario. Cada uno es según lo que realmente es. Si es un hijo de Dios, pues va a mostrarse como lo que es. Si es un religioso, va a mostrarse como lo que es. Y un hijo de Dios va a tener luchas. Es posible que alguna vez tenga alguna caída, porque todos pecamos de omisión y de comisión. Es decir, hacemos cosas que no deberíamos y dejamos de hacer cosas que deberíamos de hacer. No hay hombre, dice la Biblia, que nunca peque y siempre haga lo bueno. Pero tenemos un abogado, y la sangre de Cristo, dirá Juan, nos limpia de todo pecado. Así es que no hay ningún tipo de duda, no hay ningún tipo de inquietud en cuanto a la seguridad. Dios lo determinó en la eternidad, por tanto yo en el tiempo no puedo estropear nada. Lo que Dios determinó se cumplirá, porque Dios es soberano. Y vuelvo a insistir, solamente hay una cosa en el tiempo que es inalterable.